Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Herrera. Vamos a partir con el webinar de hoy, debido justamente este mes es el mes de la minería y como Vimax estamos justamente haciendo hincapié en las soluciones de conexiones para tuberías de HP y en este caso vamos a hablar de la electrofusión cero fuga, técnica clave para evitar incrustación en tuberías de HP. Como comenté, nosotros somos Vimax América, somos una empresa que lleva más de 20 años en el mercado chileno, somos de origen canadiense y dentro de los pilares fundamentales como empresa que tenemos está la innovación como motor, como empresa que nos mueve a estar siempre buscando nuevas tecnologías, estar buscando soluciones que puedan permitir a nuestros clientes ser más eficientes en su operación y en la mantención de todos sus proyectos. Dentro de esto es que vamos a invitarlos hoy día justamente a ver cómo evitamos y cómo evitamos tener fugas en las uniones y hacerles la pregunta y que se hagan esta pregunta para que después de que terminemos este webinar puedan ver si hoy en sus proyectos están realizando uniones con una fusión segura y de calidad. Finalmente, cuando hablamos de uniones seguras, es un conjunto de muchos factores que influyen en esto. Eh, Dentro de está la calidad, la forma de unión y cuáles son los pasos importantes que seguimos. ¿Ya? Como empresa, estos pasos son fundamentales y no solamente los debemos abordar en un solo segmento, sino que es un paso que debemos abordar en distintos rubros, porque finalmente una unión, ya sea en un área de minería, en un área sanitaria, en un área de gas, en áreas agrícolas, siempre va a ser un dolor para quien va a estar haciendo esta instalación, para quien a futuro va a vivir el día a día del proyecto y quién va a tener posibles problemáticas que lo van a llevar a poder a detener lo que hoy en día están haciendo. Entonces, finalmente, es muy importante el poder realizar una unión segura. Ahora, cuando hablamos de tuberías de HDPE, tenemos grandes ventajas. Hoy en día sabemos que hay distintos tipos de tuberías de distintas materialidades, pero las uniones de las tuberías de HDPE tienen ventajas comparativas en el mercado respecto a otras tuberías, ya que son tuberías que son fabricadas de polietileno, lo que nos permite que no tengamos corrosión y además tengamos tuberías que son muy fáciles de manipular, son livianas y además que nos pueden permitir avanzar rápidamente en nuestros proyectos con un avance muy largo. Las tuberías de HDPE hoy en día se manejan en formatos de 12, 18 metros en tira y podemos fabricar tuberías en rollos. Nosotros como fabricantes de tuberías tenemos dos plantas, una planta en Santiago y otra planta en la segunda región en Mejillones, en donde además de tener la tubería negra tradicional, que es un commodity, como les explicaba al inicio, nos preocupamos siempre de estar innovando y de buscar soluciones distintas que nos diferencien, y es por esto que dentro de las soluciones que tenemos la tubería HP Stable Max, que es una tubería que tiene una capa reflexiva externa que nos evita tener, tener un pandeo mayor en terreno, por lo tanto disminuimos el pandeo, las uniones trabajan menos, por lo tanto tenemos menos rotura, y es una tubería que al ser reflectiva tiene entre 8 a 10 grados menos de temperatura interna. Esto además, ¿en qué nos ayuda? En que en terreno podemos extender las horas de instalación debido a que es una tubería que en su exterior también tiene menos temperatura, y sabemos que las tuberías de HP cuando son negras y estando sobre todo a la intemperie en zonas con mucha temperatura, muchas veces se calientan mucho y nos disminuyen las horas durante el día para poder trabajar. Esta tubería además tiene mayor durabilidad porque su tiempo de envejecimiento es más lento que una tubería negra tradicional. Además es compatible con los distintos sistemas de unión para tuberías de HDPE, tanto electrofusión, compresión como termofusión. Dentro de las otras tuberías también que nosotros tenemos están las tuberías Color Max. Hoy día sabemos que la seguridad es un pilar fundamental en todos los proyectos.
y para eso esta tubería nos permite identificar los fluidos que van dentro de las tuberías. Sabemos que las tuberías de HDPE son tuberías que transportan no solamente agua, sino que también transportan gas, transportan ácidos, transportan aire, y por lo tanto es muy importante poder identificar cuando tengo muchas líneas paralelas cuál es la tubería que yo voy a intervenir o que tengo que trabajar para evitar un posible accidente. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo podemos tener identificado los distintos soluciones que van dentro de las tuberías, incluso cables, líneas de incendio, y que nos permiten tener un trabajo más fácil en terreno. Ahora, ¿cuáles son las características de las tuberías de HDPE? Esto es una pincelada primero antes que pasemos a las uniones. Sabemos que las tuberías de HDPE, como les decía, son tuberías de polietileno que están fabricadas para distintas presiones nominales. Esto quiere decir que tienen distintas resistencias a la presión interna que va al fluido. Tenemos presiones desde PN4 hasta PN25, dependiendo de los diámetros de tubería, y todas las tuberías deberían venir marcadas con tanto la marca del fabricante, la información de la normativa bajo que está hecha esta tubería y la presión nominal. Ahora, dentro de esto súper importante que quiero recalcar, las tuberías que están hechas bajo la ISO 4427 son tuberías que la norma indica que deben ser fabricadas con tuberías 100% virgen, o sea, con resina 100% virgen. Esto nos lleva a que estas tuberías, si yo le incorporo un porcentaje de reciclado, son tuberías que no están probadas 100% su durabilidad en el tiempo. Por lo tanto, cuando yo solicito una tubería ISO 4427, me tengo que resguardar de solicitar todos los informes de calidad de la fabricación de la tubería en específica, o sea, del lote de esta tubería, ¿ya? Sí vemos que hay tuberías que tienen, que hay muchas diferencias en el mercado entre unas y otras. Nos tiene que llamar la atención porque la fabricación por 100% a lo mejor no es tubería 100% virgen. Ahora, cuando hablamos de los sistemas de unión de tubería, tenemos 3 sistemas de unión. Hablamos de la termofusión, las conexiones mecánicas y la electrofusión. Para hacer un contexto, cuando estamos hablando de termofusión, que hoy día es el sistema de unión a lo mejor más conocido, hablamos que son tuberías que se unen a tope. Por lo tanto, yo tengo la unión de una tubería con otra, y dentro de estos sistemas de unión contamos con sistemas de uniones inyectadas y sistemas de uniones que son conformadas o segmentadas. Cuando yo tengo uniones segmentadas, estas uniones segmentadas, como son hechas a través de trozos de tubo, en mi recorrido de la línea va perdiendo resistencia a la presión. Cada una de estas uniones hace que yo disminuya la presión de resistencia, por lo tanto, cuando salgo a la salida, salgo con menos presión de la inicialmente. El primer ejemplo se ve una tubería que es de 16 bar, en donde yo en el camino pierdo presión por estas uniones y estoy saliendo a menos de 10 bar al final. Por lo tanto, en el momento de diseñar es muy importante tener esta consideración con las conexiones segmentadas. Esto, sin embargo, no ocurre con las conexiones que son inyectadas, porque al ser fabricadas de una sola pieza, yo no tengo la pérdida de presión y salgo con una presión total. Y esto es lo mismo que sucede con las uniones de electrofusión. Cuando hablamos de uniones de termofusión, en donde ocupamos conexiones conformadas o segmentadas, también podemos ocupar uniones que son hechas por inyección y que no tenemos esta pérdida de presión. Por lo tanto, es importante tener claridad de cuál es la presión que yo necesito en mi proyecto para poder identificar bien qué tipo de unión voy a ocupar y qué sistema de fusión es el que voy a ocupar. En este caso, el sistema de termofusión es el sistema que podemos decirlo que desde sus inicios es el sistema que lleva mayor tiempo y el que hoy en día a lo mejor tiene mayor uso en los distintos proyectos. Es un sistema de unión que es de a tope de tubería, en donde el proceso de soldadura consta de una verificación de la tubería. Tenemos que revisar que las tuberías estén cortadas a tope,
Y además tenemos que utilizar una máquina para hacer estas termofusiones. Es una máquina que se usa desde el inicio de la fusión hasta el término del enfriamiento de la tubería. Por lo tanto, cuando comparamos una termofusión versus una electrofusión, si bien son sistemas que en su procedimiento es similar porque debemos asegurarnos del corte de la tubería, son sistemas que en el uso de sus maquinarias son distintos y en la terminación final de la unión también es distinta. En este caso, la termofusión, además de pasar por un corte transversal que tiene que estar bien hecho, tenemos que colocar una refrentadora para revisar que las superficies están bien limpias, eliminar el grado de oxidación, y una vez de esto sacamos una viruta continua para refrentar y que podamos tener una superficie que esté totalmente limpia para hacer la unión a tope. Luego de esto tenemos que comprobar que tenga una alineación y que los tubos estén totalmente paralelos. Luego que colocamos las capas refrentadoras, es importante que estas estén totalmente limpias para que no nos vayan a ocasionar que haya algún problema en esta unión. Y estas capas reflectadoras son las que tenemos que calentar a la temperatura indicada de acuerdo a cada diámetro de tubería y a cada presión, ¿ya? Luego que nosotros verificamos esto, se calienta hasta formar un cordón. Este cordón tiene cierto tamaño que va a depender también del diámetro de la tubería y de la presión nominal. Y pasado este tiempo de calentamiento, se abre y se retiran las placas, pero debemos dejar la máquina ahí hasta que esto quede totalmente frío antes de poder sacarlas para que no soltemos la unión y esto no vaya a quedar mal hecho. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante seguir todas las instrucciones en el proceso de termofusión. Ahora, así como les contaba que este sistema es un sistema que viene de hace muchos años y es el más utilizado, nos tenemos que ir adaptando a la tecnología y vamos avanzando en donde van surgiendo nuevos sistemas de uniones, y dentro de estos nuevos sistemas de uniones es que existe la electrofusión. Si bien lo llamamos como un nuevo sistema de unión, es un sistema que ya tiene, o sea, Plazón existe hace más de 50 años, pero es un sistema que cada vez más se está utilizando más, de mayor forma, por las cualidades de calidad y de asegurabilidad que nos entrega. Nosotros somos socios estratégicos de la marca Plazón. La marca Plazón es una marca de origen israelí, en donde son todos los pioneros en todos los sistemas de fluido, por lo tanto, son años de estudio para poder llegar a las soluciones indicadas para los distintos segmentos y las distintas necesidades de los clientes. Ahora, aquí me quiero detener un poco porque es súper importante cuando hablamos de cero fugas y de asegurar una unión en terreno, es que consideremos factores importantísimos como son la calidad de la pieza que yo voy a instalar, el seguir un procedimiento de instalación adecuado y que este además sea verificado. Sabemos hoy en día que todos estos procedimientos son procedimientos que los realiza el hombre, por lo tanto es muy importante cuándo podemos automatizar ciertos procesos para poder asegurarnos que se está haciendo todo de la forma correcta. Si hay alguna duda, por favor, me pueden interrumpir. Yo no veo aquí si hay alguna manito levantada, así que si tú estás de la vez me avisas. ¿Ya? Cuando hablamos de electrofusión son sistemas de unión de tuberías de HB en donde yo tengo que introducir la tubería dentro de una pieza, ¿ya? Yo introduzco la tubería dentro de una pieza o tengo uniones que son de solape. ¿Cómo funciona esto? Todos estos sistemas tienen resistencias eléctricas por dentro de la conexión y estas resistencias eléctricas son las que se calientan a 250 grados y en el proceso de calentamiento hacen que la parte inferior de la pieza se caliente y, de llamarlo de forma simple, se derrite y hace que la parte superior de la tubería también se caliente. Al estar esto unido a tope, en el proceso de enfriamiento es donde yo voy a hacer que esta pieza quede como una sola pieza. Ahora, en este tipo de conexiones existen conexiones desde los 25 milímetros hasta los 1200 milímetros, con presiones nominales desde los 16 milímetros, desde las 16 bar de presión para sistemas de agua, tenemos para sistemas de gas en 10 bar, y además para los distintos tipos de los otros segmentos podemos contar que esto se puede instalar en tuberías desde los 4 bar hasta los 25 bar.
Ahora, aquí se muestra un poco lo que hablábamos antes. La parte superior es la pieza, un fitting. Yo aquí tengo una copla, que si la pueden ver, es como si tuviéramos esta misma copla, en donde yo la copla le hago un corte transversal. Aquí tengo el corte transversal y veo la unión, la parte superior de la copla y la parte inferior es de la tubería. Entonces, cuando nosotros esto se calienta a 280 grados, tanto la parte inferior de la pieza como la superior de la tubería se calientan, y en este proceso de calentamiento es que el polietileno se derrite y hace que en el proceso de enfriamiento quede como una sola pieza. O sea, aquí pueden ver esta pieza, el corte se ve como una sola unión. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es parte de las tuberías StableMax blanca, por lo tanto se le ve una línea blanca entre medio, pero solamente una pieza. Ahora, ¿cómo funciona la electrofusión y cómo es importante que sigamos el procedimiento para asegurarnos que no haya ninguna fuga? Es importante que tengamos todos los elementos necesarios para hacer una electrofusión, como la máquina de electrofusión, si es necesario, porque a lo mejor estamos en un lugar que es muy lejano, tener un grupo electrógeno o un grupo electrógeno o un generador eléctrico. Tenemos que tener todos los materiales de limpieza, un circómetro para poder medir las tuberías, todas las llaves y herramientas que necesitemos dependiendo de lo que vamos a utilizar. Importante, alcohol al 95%, cortadores de tubería, raspadores, redondeadores y alineadores. Ahora, aquí es importante en que podamos elegir cuál es la máquina adecuada para nuestro proyecto. Sabemos que hay distintos tipos de proyectos, distintos diámetros de tubería, por lo tanto, ahí es importante que cada uno, de acuerdo a lo que va a trabajar, pueda elegir cuál es la mejor máquina para poder trabajar. Lo importante, sí, de todas estas máquinas Plazón, y lo vamos a ver más adelante, es que nos pueden ayudar a esta automatización que hablábamos, en donde yo puedo tener un registro del procedimiento de mi electrofusión. Ahora, ¿qué es importante también? Y hablábamos antes, para yo tener una unión que sea segura y que tenga cero fuga, es muy importante la calidad de la pieza que yo estoy instalando. Hoy en día existen distintos tipos de calidades y eso influye directamente en el asegurar de que yo no voy a tener una fuga futuro. En el caso de las uniones Plazón, son uniones en donde yo tengo toda la información y todo el aseguramiento de calidad necesario. Son piezas que vienen con sus PIN, con un sistema Smart Fuse, que es el que nos permite ocupar nuestras máquinas Plazón y poder detectar automáticamente qué tipo de pieza es y hacer el tiempo de electrofusión necesario. Tiene además un sistema interno de tope que nos permite poder resguardar en el momento de calentamiento de la tubería, que la unión quede totalmente unida hasta la superficie y la zona. Las piezas tienen una zona que es una zona fría y una zona caliente, que toda la zona caliente se extienda a la zona fría sin sobrepasar ella y sin generar un cordón interno. Todas las piezas además tienen las resistencias eléctricas, que es importante que estas resistencias eléctricas no se vean, estas están por dentro de las conexiones, y que serían todos estos puntitos que se ven aquí, en la imagen izquierda abajo. Todos esos puntitos son las resistencias eléctricas. Importantísimo que esas resistencias no se vean, porque cuando esto se va a calentar, si esas resistencias se ven, es probable que estas resistencias salten y hagan que esta unión no quede bien hecha, nos queden burbujas internas y a la larga esta tubería se suelte de la conexión. Importante que podemos revisar estas zonas que tienen las piezas, que está la zona fría y la zona caliente, que son las que nos van a poder permitir tener un control de calidad mejor. Ahora, importante, todas estas piezas son fabricadas con polietileno 100% virgen y pasan por estrictos controles de calidad. Cuando yo hago una electrofusión, además, todas las piezas tienen que tener, tienen dos puntitos al lado de donde yo conecto la tubería y de mis conectores, tienen unos puntitos que son los testigos, que yo cuando hago una electrofusión, si se fijan en la imagen derecha abajo,
sale un testigo, que es un polietileno que brota por esta parte, que me indica que yo hice una electrofusión, pero no necesariamente que esta electrofusión está bien hecha. Es por eso que es muy importante seguir el procedimiento y el paso a paso de una electrofusión. Cuando vamos a este paso a paso, lo primero es limpiar y cortar la tubería perpendicularmente. No usar serrucho, no usar caladora, ni sierras que son para cortar madera. Aquí es importante ocupar los elementos indicados para cortar tuberías de polietileno y que nos aseguremos que la tubería va a quedar perfectamente cortada. Luego que cortamos, es importante verificar la ovalidad de la tubería, en donde esto lo podemos hacer con una wincha en todos los extremos, y además nos podemos ayudar de un circómetro para verificar que la tubería tiene el diámetro indicado por normativa. Dentro de los sistemas para poder y herramientas para ocupar en el corte tubería, importante que nosotros ocupemos los elementos adecuados. Esto nos va a poder permitir hacer los cortes de manera precisa. Como les mencioné al inicio, las tuberías de HDPE existen desde diámetros muy pequeños hasta diámetros muy grandes. No podemos utilizar los mismos elementos para cortar tuberías de distintos diámetros. Hay elementos que sirven para rangos de diámetros de tubería, pero yo no puedo usar un cortador de tubería para una tubería pequeña y el mismo para una tubería grande, porque además que no va a quedar bien hecho, me va a significar una carga de trabajo mucho mayor, teniendo hoy en día elementos que nos permiten trabajar de forma segura y además de forma rápida. Aquí estamos viendo que este es un cortador manual para una tubería aproximadamente de 250 a 315 milímetros, en donde la rapidez del corte y la perfección de este se hacen en un poco rato. O sea, aquí estamos viendo que en alrededor 3 minutos, que dura más o menos este video, ya la tubería yo la tengo cortada y la tengo cortada perfecta. Eso es muy importante para asegurar cuando yo introduzca mi tubería en ambos extremos, se introduzca de la forma correcta y no tenga errores futuros. ¿Ya? Además de ese cortador, tenemos cortadores, como les decía, para tuberías de diámetros mayores. Ahí vamos a ir adelantando un poquitito. Por ejemplo, esta tubería es una tubería que es mucho más grande. Es una tubería en donde yo ocupo este sistema de cortador, sistema tipo eslabón, que me sirve para distintos diámetros y que además existe tanto para ocuparlo de forma manual como en forma eléctrica. ¿Qué nos permite esto? Cuando estoy en zonas extremas, en donde además las temperaturas son extremas, yo puedo hacer este trabajo de una forma mucho más rápida. Además, esto nos ayuda en la eficiencia de los tiempos en terreno. Es muy importante poder programar y planificar bien los proyectos y de acuerdo a esto también poder evaluar y ver cuáles son las herramientas que yo necesito para mi proyecto. Esta herramienta que es eléctrica nos permite poder hacer el corte de una manera mucho más rápida que hacerlo de forma manual. Ahora, importante que todas estas herramientas nos entregan seguridad en el momento de manipulación. O sea, con esto también evitamos que estar ocupando una sierra o un serrucho para cortar una tubería de este diámetro, por ejemplo, hay que irla cortando por trozos, porque no puedo cortarla de una sola vez y que quede perfecto el trozo, sino que tengo que ir sacando trozos y además después la zona del corte final no es una zona que me va a quedar pareja. O sea, por eso es importante ocupar las máquinas adecuadas. Como tercer paso es importante raspar la tubería, dependiendo de los diámetros del tubo, tenemos que de 32 a 63 milímetros, un máximo de 0,25 milímetros que se le saca la capa externa, y de 63 milímetros hacia arriba, un máximo de 0,3 milímetros. Ahora, esto se puede realizar también con los elementos adecuados que nos permitan sacar esta película externa. Cuando yo saco esta película externa, estoy sacando toda la grasitud y todos los componentes que pudieran provocar que mi electrofusión no quede bien hecha. Sabemos que las tuberías cuando recién salen de las máquinas quedan un tiempo a la intemperie, quedan expuestos a los factores externos, entonces por eso es importante poder sacarle también esta primera película que puede estar
puede estar con factores externos que no, nos provoquen después una mala electrofusión. Dentro de este procedimiento también es importante distintos raspadores y como les comentaba es importante ocupar el raspador adecuado para cada diámetro. Por ejemplo, tenemos estos raspadores manuales de 1,5 a 2,5 pulgadas. Me ha tocado personalmente encontrarme en terreno en donde este tipo de raspadores muchas veces los ocupan en tuberías de 200 milímetros, de 500 milímetros, en donde para asegurar el raspado es importante que la tubería esté completamente raspada y al ocupar una pieza de este tipo, no estamos asegurando que quede bien raspada. ¿Alguien está levantando la mano? Sí, Caro, mira, dentro del chat hicieron una pregunta. ¿En qué? Y ¿Ya? ¿cuál es importante? Y de repente ahí tomamos por si alguna persona tiene otra interrogante. Dice, si el refrentado no fuera 100% paralelo en las coplas de electrofusión, igual se une a la tubería. Sabemos que en una conexión en termofusión, la temperatura y conformación del labio de unión será distinto en distintos puntos. Ya. Esa es la pregunta. Ya, en este punto es importante destacar que la electrofusión, a diferencia de la termofusión, no es a tope, por lo tanto yo introduzco la tubería en dos extremos y al introducir la tubería en dos extremos, yo esta la tengo que introducir de forma paralela. Yo aquí la zona que se va a fusionar es el contorno de la tubería y la parte inferior de la conexión, por lo tanto mi zona de fusión ya no va a ser un cordón de 2 milímetros o 2 centímetros, dependiendo del diámetro, sino que va a ser una zona mucho más amplia. Ahora, de todas formas, es muy importante que el corte sea recto. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a mostrar unas imágenes que vienen un poquito más adelante. Si mi corte queda, no queda perpendicular y queda en diagonal, va a haber una zona que cuando yo tengo, por ejemplo, acá mi tubería, va a haber una zona, si esto estuviera cortado en diagonal, en donde la copla se va a calentar y todo este polietileno que va a estar derretido va a empezar a chorrear porque no va a tener una zona de contacto y por lo tanto eso va a provocar que no quede bien hecho. Por eso es importante que el corte también sea perpendicular en ambas tuberías. No sé si con eso respondí la pregunta. Eh, Vladimir, si quedó ahí, si tienen algún interrogante, igual pueden levantar la manito o como hizo Vladimir, hacer la pregunta por el chat. Seguimos avanzando, pero si tienen alguna consulta la vamos viendo. Así como les decía, es importante además considerar los raspadores adecuados. Aquí tenemos raspadores adecuados para distintos diámetros que nos pueden ir facilitando la tarea en terreno y hacer que nuestra obra sea mucho más eficiente. Si se fijan aquí, la película que salga es una película que es muy delgadita y esa película justamente nos permite que sea así de delgada. ¿Por qué? Porque las cuchillas que traen los raspadores tienen esta característica que están fabricados para sacar esta película muy delgadita. Ahora, si yo saco más de lo debido, ¿qué va a pasar? Que mi copla, cuando yo la introduzca, la tubería dentro de la copla, va a ser que finalmente la copla quede suelta. ¿Por qué? Porque no va a tener el contacto con la tubería, porque la raspé tanto que va a quedar muy separada la copla de la tubería. Por eso es importante que hay que sacarle una película, pero esta película también tiene que ser con los elementos adecuados para que el espesor de esta viruta sea milimétrica. O sea, si veíamos era menos de 1 milímetro. Ahora, para asegurar que la soldadura además quede bien hecha, es importante que la tubería no solo esté perpendicularmente cortada, sino que yo la introduzca de forma paralela para asegurarme que justamente lo que hablábamos antes también, esto no quede chueco y produzca un error futuro. Una vez que hacemos estos procedimientos, nosotros ya conectamos nuestra máquina de electrofusión. Aquí es donde tenemos la gran diferencia con el sistema de termofusión. Cuando yo conecto mi máquina de electrofusión a los pins, yo hago la electrofusión de acuerdo al diámetro y al tipo de pieza, y una vez que termina de electrofusionar, yo estos pins, que sería el cable negro y el rojo, los saco y puedo con mi máquina seguir avanzando. Se fijan, es una máquina que no pesa más de 25 kilos y es una máquina que tiene un tamaño de 40 por 50 centímetros más o menos.
muy fácil de manipular. Entonces, cuando hablamos de que no tener fugas, es muy importante la calidad, pero además también el procedimiento. Si nosotros no seguimos el procedimiento adecuado, este es un gráfico que demuestra cuáles son los errores comunes que se presentan en terreno y que afectan a una unión a futuro. Y los que más vemos es el tema en que el raspado no es correcto, es lo que más suele suceder porque se hace un raspado insuficiente o un raspado extremo. ¿Ya? Cuando es insuficiente, es importante que yo en mi procedimiento, cuando antes que vaya a raspar, yo la zona que tengo que raspar la marque y la raye con un lápiz especial para el raspar, yo me asegure que voy a sacar todas estas líneas que van a quedar ahí y tengo toda mi zona, mi superficie raspada. Ahora, que es importante además que esta superficie no solo sea, en este caso, por ejemplo, si tenemos esta copla, vamos a considerar la mitad de la copla, raspar en el tubo, pero además siempre agregarle 2 centímetros. ¿Para qué? Para asegurarnos que toda la superficie que va a estar en contacto con la copla va a estar perfectamente raspado. Aquí hay un poco los errores en que cuando no seguimos el procedimiento, lo que puede suceder, y viene un poco esta imagen que les decía delante de la consulta que hizo Vladimir. Cuando insertamos mal la tubería, el primer error, me va a suceder que yo no voy a llegar hasta el final, por lo tanto mi superficie electrofusionado no va a ser el mismo que el de mi pieza, y además va a empezar todo el polietileno derretido, va a empezar a chorrear y me va a generar, además de generar internamente en la tubería este montón de polietileno seco que me va a afectar después en el fluido, voy a tener una zona que no va a quedar electrofusionada. Cuando hablamos de las tuberías mal cortadas es lo mismo. Por eso que es importante, si se fijan en la imagen, que quede bien cortada la tubería. Tiene que quedar perpendicular. Si no queda perpendicular también va a empezar a chorrear este polietileno y me va a quedar una superficie no cortada, no electrofusionada, y además se me pueden producir estas burbujas internas que van a hacer que a futuro se suelte la tubería. Las fuerzas externas también son importantes. Pasa muchas veces que en terreno, a lo mejor alguien mientras se hace la electrofusión se sienta al lado de esto, generando fuerzas externas. O lo otro es que la tubería no se verificó la validad, por lo tanto, al no estar perfectamente valada, va a haber una zona de la tubería que no se va a electrofusionar. Por eso también es importante que sigamos el procedimiento, que se haga el paso a paso. Ahora, cuando hablamos de la calidad de las tuberías y de cómo podemos asegurarnos que tanto tengamos una pieza de calidad que venga con todas sus certificaciones y ensayos respectivos, como nos aseguramos que este procedimiento se cumpla de la buena forma para asegurar que las tuberías están bien instaladas. Para eso es que todas las máquinas de Plazón vienen con un sistema SmartFuse, que es un sistema Bluetooth. ¿Qué nos permite esto? Que cada vez que yo me conecto con las máquinas Plazón a un fitting Plazón, yo voy a reconocer automáticamente qué tipo de pieza es, si es un codo, si es una T, si es una copla, de qué diámetro es, y automáticamente le va a indicar cuáles son la cantidad de segundos que debe estar la máquina conectada electrofusionándose. ¿Ya? Eso es para cualquier tipo de pieza Plazón. Ahora, este mismo sistema SmartFuse, cuando ocupamos el sistema Bluetooth con a lo mejor conexiones que no son Plazón, no me va a reconocer esto, pero sí yo voy a tener una pistolita para pistolear los códigos de barra y un lápiz para poder verificarlo, pero voy a poder hacerle la rastreabilidad igual con el sistema Bluetooth a todo el procedimiento de la instalación. ¿Qué nos permite esto? Que vamos a ingresar los datos del operario, los datos de la obra, vamos a tener un sistema completo de trazabilidad en donde además van a quedar registrados qué tipo de conexión es la que yo estoy haciendo, de qué marca y de qué diámetro, y van a incluir todos los datos de fusión. ¿Esto qué nos permite? Nos permite que cuando hay que verificar en terreno, a lo mejor supervisores de terreno que tienen que ir a una obra o a varias obras durante el día y por ABC problema no pudieron alcanzar a otra obra, pueden solicitar que les envíen el informe desde faena, desde terreno, con todo el procedimiento de la electrofusión. Este sistema nos permite que con una aplicación mediante el teléfono
yo voy a poder rastrear el paso a paso de una electrofusión mediante fotos de la unión en específica que estoy realizando. Y luego voy a poder sacar un informe que me va a mostrar, el paso a paso que yo realicé. Un informe en PDF, puede ser también en Excel o a través de la página web se puede sacar, en donde me van a salir el reporte completo de las soldaduras, en donde salen los diámetros, el tipo de fitting. Si hubo algún error en el proceso de electrofusionor, también me lo va a mostrar y me va a mostrar además de qué marca es la pieza que yo estoy instalando. Entonces, este es el sistema SmartFuse. Fijan, es un sistema, cada vez que ustedes adquieren una máquina a plazón, nosotros les entregamos un usuario y una clave, y con ese usuario y clave podemos registrar a las personas que pueden manipular la máquina. Una vez que yo introduzco y hago el enlace entre la aplicación y la máquina, yo voy realizando el paso a paso y me va guiando además. Me pregunta si el tubo está rascado, si está alineado, y voy sacándole fotos de cada una de las uniones para después yo tener este registro. Entonces el sistema aquí me pregunta si la tubería está alineada, yo le digo que sí, después de esto saco una imagen, después sigo avanzando y me va guiando en el procedimiento y voy dejando el registro de que estoy haciendo bien las cosas. Por eso es súper importante poder contar con esto porque es un elemento más de seguridad, tanto para resguardarse uno como cuando tiene que resguardarse a lo mejor con el mandante del trabajo que se está haciendo. Me indica en qué lugar se está haciendo esta unión y la información de todo lo que se está en ese momento realizando. Ahora, vimos todo cómo es el procedimiento de electrofusión y lo principal aquí, cómo evitamos estas incrustaciones y cómo además nos aseguramos de no tener fugas, que sea una unión 100% segura y que yo no tenga ninguna filtración de ella. Por eso es súper importante contar además con el tipo de electrofusión y con la calidad. Hoy en día vemos, por ejemplo, uniones de este tipo, tanto... ¿Sí, Taide? Por aquí preguntan, Caro, si recomiendan alguna marca para las herramientas de corte y pelado. O sea, para la herramienta de corte y pelado nosotros tenemos toda la gama, además de tener todas las máquinas de electrofusión Plazón, también contamos con todas las máquinas, herramientas también que son de Plazón en conjunto con PF y que nosotros se las podríamos facilitar. Les podemos además hacer alguna capacitación de estas máquinas y herramientas y la verdad que son herramientas que son fabricadas en Alemania y que no les van a fallar. Así que contáctense con nosotros también para las máquinas y herramientas. Ya, cuando hablamos de filtraciones, podemos ver que, por ejemplo, aquí tenemos uniones que se realizan con adherencia de material en terreno y que terminan siendo un dolor de cabeza porque además de filtrar y de provocar medioambientalmente un problema, estamos perdiendo agua, que hoy día es escasa, estamos perdiendo faenas mineras, eh, pulpa o fluido que es carísimo, por lo tanto es plata, y si hablamos de gas, tener una fuga de gas, ya esto puede cobrar vida. Entonces, por lo tanto, el tener una unión que no tenga fuga ni tenga filtración, va de la mano del tipo de unión y de la calidad de la pieza que voy a ocupar. En este sentido, para este tipo de uniones, existen todas las uniones que son los ramales de Plazón. Aquí yo tengo uno. Estos ramales de Plazón se colocan de solape, por lo tanto se colocan a tope de la tubería, lo que nos permite no necesariamente tener una tubería que yo voy a cortar. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una derivación en una tubería que ya está instalada, si yo lo hago por un sistema de termofusión, tengo que cortar la tubería en ambos extremos. Esta tubería al llevar tiempo instalada además se me puede deformar. En cambio, con esta pieza yo la instalo de una sola vez y no tengo que cortar la tubería. ¿Cuál es la otra ventaja? Que esta pieza se puede instalar con o sin corte de fluido, ¿ya? Es una pieza que es muy segura, tiene también todas las resistencias eléctricas, si se fijan tienen todas las resistencias eléctricas y dentro de las ventajas además que la perforación para la espiga de salida para la derivación es a tope.
Por lo tanto, las resistencias eléctricas llegan justo hasta donde yo voy a tener la perforación, por lo tanto no voy a tener ningún punto de probabilidad de que esto vaya a tener alguna falla. ¿Qué es importante para esto también? Ocupar las herramientas adecuadas, ¿ya? Eso sigue siendo lo fundamental y el procedimiento es el principal. Yo para instalar una pieza de buena forma es importante tener siempre las herramientas adecuadas y seguir el paso a paso. En este caso, para todas las conexiones de ramales o conexiones que son de solape, seguimos el mismo procedimiento. Importante limpiar la tubería. Después que yo limpio mi tubería, porque a lo mejor tiene barro, esa parte la puedo limpiar con agua, pero yo después que realizo, aquí se ve el proceso raspado donde yo estoy rayando y después voy a sacarle toda la capa, la primera película, y me estoy asegurando de que no me quede ninguna de estas líneas, por lo tanto estoy asegurando que quede bien raspada. Luego que yo raspo, tengo que limpiar la tubería y la limpio con un alcohol al 95%. Eso es fundamental para sacar la grasitud que puede haber generado esta zona que yo raspé. Importante limpiar también la pieza, esto es tanto para las coplas, para las T como para los ramales, y no volver a tocar las zonas que yo limpié. Eso es lo fundamental, que no hay que volver a tocarla, y utilizar este alcohol al 95% o superior. Nos ha tocado encontrarnos en obra que ocupan un limpiador quemante, diluyente, limpiadores que no son adecuados para las tuberías de HDPE, y sin saberlo están provocando que la unión no quede bien hecha. Entonces, por eso es importante el paso a paso y tanto con los elementos y con las herramientas adecuadas. Aquí cuando yo instalo un ramal, lo principal de todas las uniones que son de solape es que estén totalmente unidas a la tubería, o sea que yo no tenga ningún espacio entre la curvatura de mi tubería con la curvatura de mi unión a solape. Por lo tanto, es importante estas piezas, que en este caso este es un ramal que tiene un rango de trabajo, por lo tanto la misma herramienta me va a indicar hasta dónde yo debo presionar para asegurarme que va a quedar a tope y que voy a hacer mi electrofusión bien hecha. ¿Qué ventajas tiene para asegurarnos que va a quedar bien instalada y no voy a tener filtraciones futuras? Tiene la ventaja que yo a esta pieza puedo, además de hacer toda la rastreabilidad con el sistema a lo mejor de Bluetooth, yo además a esta pieza le voy a hacer una prueba de presión. Esta prueba de presión se la voy a hacer a 20 bar, en donde me voy a asegurar de que esté bien electrofusionada. Mientras yo no me asegure que está bien electrofusionada, no vamos a perforar. Por lo tanto, todas estas piezas por dentro tienen un tubito en donde yo conecto mi máquina de presión, y a través de esa máquina yo le hago una prueba de presión. Una vez que verifico que esto quedó bien, ahí recién voy a perforar. Y recién voy a perforar siguiendo ciertas condiciones. En este caso, para esta pieza hay que esperar 3 veces el enfriamiento, porque es una pieza que yo, una vez que luego perfore, voy a empezar a utilizarlo inmediatamente. Y voy a haberle hecho además una prueba de presión. Aquí podemos ver cómo esta pieza nos permite hacer derivaciones en zonas a lo mejor en donde tengo agua. En este caso, este fue un trabajo que hicimos por un área de servicio. Nosotros también contamos con el área de servicio, donde hicimos un hot tapping en Aguas Antofagasta sin cortarle el agua a más de 10.000 clientes. Esto mismo se puede hacer en minería, en donde yo puedo hacer drenaje y puedo hacer venteo sin esperar una parada de planta, que sabemos que también tienen un gran costo, y sin afectar la producción. Tenemos sistemas de uniones para instrumentación. Tenemos el sensor adapter, que es una pieza que es pequeñita, que también nos permite, o sea, para hacer esta pieza hoy, generalmente se ocupan estas uniones que son de adherencia de material, que finalmente me terminan filtrando. Yo con esta pieza, que es de 10 por 10 centímetros, puedo electrofusionarla y puedo tener una unión segura que no me va a filtrar, y además poder controlar la línea. Tenemos sistemas de uniones para roturas. Hoy en día, para poder trabajar y para poder reparar una rotura, lo que se hace es que se corta el trozo de tubo y se reemplaza por otro,
haciendo que la extensión de mi proyecto se detenga por más horas de lo necesario. Hoy en día, si es que yo tengo una rotura porque a lo mejor una máquina manipuló el tubo y lo pasó a rasgar, yo puedo tener sistemas como estos partes que nos permiten hacer una instalación segura y que después no va a fugar porque va a quedar totalmente electrofusionada en su superficie en roturas desde los 7 centímetros, y hoy Plazón sacó unos parches que tienen hasta 23 centímetros de rotura. Por lo tanto, este mismo parche existe en un diámetro más grande que sirve para reparaciones de roturas mucho mayores. Tenemos también sistemas que se pueden utilizar para alcantarillado, también para áreas de salmones, también para las zonas en donde hoy día se está utilizando mucho las plantas desaladoras, en donde tengo emisario submarino, en donde tenemos esta pieza que es el FlexoStrain, que se conecta alrededor de la tubería y podemos darles distintos usos. Uno de sus usos es para colocarlo en las conexiones en los alcantarillados, en las cámaras. ¿Por qué? Porque esta pieza nos permite tener una resistencia a las cargas axiales. Por lo tanto, cuando yo tengo, sobre todo Chile, que es un país sísmico que está en constante movimiento, la tubería HP además es flexible, se está moviendo. Si yo coloco estas piezas en mi cámara de alcantarillado, me va a permitir poder solventar estas cargas axiales que va a tener el movimiento. Esto además, como les decía, puede ser utilizado en jaulas de peces para el área de los salmones, en donde con esto yo puedo contener las jaulas de peces. En los emisarios submarinos está siendo muy utilizado también, como se ve aquí, para resguardar los dados de hormigón que se le conectan a las tuberías, o incluso para colocar desde esta pieza un dado para que la tubería esté en el fondo marino. Por lo tanto, tenemos sistemas de uniones que nos permiten evitar más piezas, y que cada una de estas piezas serían posibles filtraciones. Entonces, es muy importante revisar qué es lo que necesitamos y qué tipos de piezas hoy en día existen. Hay una variedad de conexiones que nos permite solventar distintos desafíos en terreno. Y como les decía, lo más importante que finalmente cuando la soldadura tiene los dos componentes principales: uno, que es una pieza de calidad, que está resguardada por sistemas, por verificaciones de calidad, por sistemas de ultrasonido, por sistemas de revisión del peso de las piezas, por sistemas en donde se les hace prueba de presión antes de salir, se verifica que las piezas no tengan burbujas internas. Siempre que tenemos una pieza que es de calidad y que tiene el resguardo de la marca por detrás, en conjunto con una soldadura que está bien hecha, esta soldadura y esta unión nos va a durar más de 50 años. En este caso, por ejemplo, es una pieza de electrofusión que se somete a 42 bar de presión, siendo que su resistencia es 16 bar. Y finalmente aquí lo que falla es la tubería, que tiene 16 bar de presión, pero las conexiones siempre están hechas para resistir mucha más presión. Por lo tanto, aquí es donde tenemos el resguardo de la calidad de la marca, donde no con todas sucede lo mismo. Se fijan, ahí reventó, pero ¿qué reventó? Fue la tubería la que se rompió, pero a la unión no le pasó absolutamente nada. Entonces es fundamental que, además de tener una pieza de calidad, hagamos el procedimiento adecuado, y ojalá este procedimiento lo podamos resguardar mediante estos sistemas que hoy día nos permite la tecnología, en donde podemos verificar y tener informes in situ y en el instante después de cada una de las uniones. Importante, aquí tenemos sistemas de unión, la termofusión versus la electro. Hablamos de las incrustaciones. La electrofusión nos permite que no tengamos estas incrustaciones internas. Además de tener el resguardo externo de que no haya filtraciones, internamente nos permite que esta rebarba que deja la termofusión no la tenga, y por lo tanto yo tengo una tubería en donde no voy a tener problema. Por ejemplo, este es un caso de un sector con mucha salinidad, donde tenía incrustaciones de sal. Esto en la rebarba interna. Por lo tanto, si vemos, por ejemplo, este ejemplo,
Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8, 9 uniones, en donde en cada una de estas uniones se está produciendo incrustaciones. ¿Y qué me produce eso? Me está disminuyendo el diámetro interno de mi tubería. Con la electrofusión no se produce eso, por lo tanto yo tengo un paso completo de mi tubería al interior y no voy a tener disminución tanto en la operación como del fluido que estoy trasladando. Ahora, importante que podemos tener sistemas complementarios. Para poder tener uniones de calidad y uniones que nos aseguren en proyectos que son emblemáticos o de repente uniones que dentro de un mismo proyecto tenemos que estar 100% seguros que son más críticos y que ahí no puede haber ninguna filtración. Ahí, ¿qué es lo que se recomienda? Ocupar sistemas complementarios. Podemos ocupar una curva, en este caso, por ejemplo, una curva de gran diámetro inyectada, en donde yo la uno mediante electrofusión. Entonces, tenemos dos sistemas que son de uniones para grandes diámetros, uno la termofusión o la electrofusión, que son sistemas que pueden ser complementarios y que en un proyecto de gran envergadura se pueden utilizar ambos sistemas en distintas zonas dependiendo de lo crítico de cada una de las uniones. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos sistemas en donde podemos hacer distintos tipos de uniones con ramales, codos, un codo de termo que lo estoy uniendo mediante electrofusión para asegurarnos que esa unión quede 100% hecha. La ventaja de la electrofusión es que yo tengo una zona superior fusionada. O sea, estamos hablando que en esta copla que yo tengo acá, que es de 63 milímetros, tengo 10 centímetros. Esto mismo en una termofusión son 5 milímetros. Cuando hablamos de grandes diámetros, tengo zonas fusionadas de 50 centímetros aproximadamente. Entonces, cuando esa unión se va a mover o va a estar trabajando, tengo una zona mucho mayor de superficie unida que otros sistemas. Entonces, por eso es súper importante evaluar el tipo de proyecto, el tipo de unión que tengo dentro de mi mismo proyecto y ahí tomar decisiones con respecto si voy a hacer un mix de uniones o si voy a hacer todo de un tipo de unión y los tipos de conexiones que voy a utilizar. O sea, mientras menos uniones tenga en mi proyecto, puedo evitar de mejor forma tener estas filtraciones. O sea, hoy en día nos encontramos todos de repente en la calle cuando vemos filtraciones, en este caso de agua, pero claro, cuando una filtración de gas es mucho más crítico y podemos evitar hacer de repente ocupar 3, 4, 5 uniones para hacer una unión, porque hoy en día existen esos desarrollos y existen piezas para poder hacer uniones que antes no se podían con una sola pieza. Por eso es importante cuando veamos los proyectos, revisarlo y verificar realmente qué es lo que voy a hacer. Ahí nosotros los podemos apoyar. Tenemos tanto el área técnica, tenemos un área de servicio que los pueden ayudar también en la instalación de sus proyectos. Y importante también verificarlo entre todas las áreas en donde ustedes van a, ya tanto desde el diseño hasta la operación, cómo se va a conformar este proyecto y cómo podemos buscar la mejor solución dependiendo de cada proyecto. Entonces ahora después que vemos esto, nos podemos hacer de nuevo la pregunta, ¿estamos realizando una fusión segura de calidad? Y es aquí en donde tenemos que hacer un poco esta revisión y pensar si las uniones que estamos utilizando son las uniones de calidad, que pasan por todos los procedimientos y procesos de calidad, y si además estamos ocupando las herramientas adecuadas para instalar mis piezas y realizando el procedimiento de buena forma para no tener una filtración futura. Cualquier cosa nosotros los podemos apoyar en sus proyectos, los podemos revisar y también presentarle ahí distintas ideas de soluciones que con Plazón las tenemos hoy en día. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna... Pueden desmutear su micrófono y hacer preguntas, no hay problema. O también hacerlas por el chat, como lo hicieron, como lo fueron haciendo, de todas maneras. Ay. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Igual si después aparecen algunas otras preguntas, nos pueden escribir por el correo. Víctor nos comenta que la presentación fue muy clara.
Gracias, Víctor. Ahí les vamos a enviar después, Taide, a través de un mail, les va a enviar a todos la información de esta presentación en un PDF con algunos links de videos y además la idea es que los podamos ayudar en lo que ustedes necesitan. Sí, igual en ese correo pueden, si después les nace alguna otra pregunta, pueden realizárnoslas por ahí. Si necesitan igual de repente alguna reunión con Carolina para aclarar de repente dudas más puntuales con respecto a sus equipos, o también invitar a sus equipos de trabajo, totalmente abierto a la posibilidad. Sí, además les cuento que nosotros tenemos como Bimax un curso de electrofusión con código Sense. Entonces, este curso es importante que lo puedan tener presente para poder realizarlo con sus equipos y que cuenta con un carnet de 2 años para instaladores calificados. Sí, igual esa información se las agregamos al correo por si también les interesa y si no a ustedes, compartir también la información se los agradecemos. Entonces, bueno, Caro, creo que hasta aquí. En verdad, les agradecemos a todos su participación, el tiempo que nos acompañaron. Y bueno, felicitaciones, Caro. Estuvo muy, muy bueno el webinar. Muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Que tengan buen día.